Imagínate esto, una bestia de 180 kilos de puro músculo y colmillos acerados se desliza silenciosamente entre los árboles. Sus ojos amarillos brillan como brasas en la penumbra del atardecer. No es uno, son dos pumas adultos, hambrientos, desesperados, que han descendido de las montañas de Colorado en busca de presas fáciles. Pero lo que no saben es que están a punto de enfrentarse a algo que jamás esperaron, el corazón feroz de un perro que daría su vida por proteger a 4 niños indefensos. Que todo esto pasó de verdad, entre el 15 de octubre de 2019. Caso documentado por las cámaras de seguridad de una propiedad rural en Grand Junction, Colorado. Las imágenes que estás a punto de conocer fueron analizadas por expertos en comportamiento animal durante meses. Lo que pasó cuando este Rottweiler de apenas 3 años se enfrentó cara a cara contra 2 depredadores salvajes va a helarte la sangre. Porque esta no es una historia más sobre valentía animal. Es la prueba de que existe una lealtad tan profunda, tan pura, que trasciende el instinto de supervivencia. La familia Henderson había llegado a su cabaña de fin de semana como cualquier otra tarde de viernes. Sarah, de 8 años, corría por el jardín persiguiendo mariposas. Sus hermanos gemelos, Michael y Daniel, de 6 años, construían castillos de arena en el pequeño arenero que su padre había instalado el verano anterior. La pequeña Emma, de apenas 4 años, recolectaba flores silvestres cerca del porche, cantando esa canción infantil que tanto le gustaba. Sus voces cristalinas llenaban el aire puro de la montaña. Max, el Rottweiler de la familia, yacía tranquilamente bajo la sombra de un roble centenario, sus ojos oscuros vigilando cada movimiento de los pequeños. Era un gigante gentil de 65 kilos de músculo puro, pelo negro azabache brillando bajo los últimos rayos del sol. Pero había algo en su postura, en la forma como sus orejas se mantenían erectas, que delataba su constante estado de alerta, como si supiera que el peligro acechaba más allá de las sombras del bosque. Los padres, Jennifer y David Henderson, preparaban la cena en el interior, confiando plenamente en que Max cuidaría de sus tesoros más preciados. Después de todo, ese perro había llegado a sus vidas cuando Sarah apenas tenía 2 años, y desde entonces se había convertido en el guardián incondicional de la familia. Eran las 6:47 de la tarde cuando las cámaras de seguridad captaron las primeras sombras moviéndose entre los pinos, movimientos sigilosos, calculados, que ningún ojo humano habría detectado. Pero Max sí los vio. Sus músculos se tensaron como cuerdas de acero. Un gruñido sordo emergió de su garganta, tan bajo que los niños no lo percibieron. Sus fosas nasales se dilataron captando un olor que heló su sangre, el aroma almizclado y salvaje de los grandes felinos. Durante 47 segundos exactos permaneció inmóvil, cada fibra de su ser concentrada en analizar la amenaza. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, rastreando 2 presencias distintas, 2 sombras que se acercaban con la paciencia mortal de los cazadores natos. Sarah siguió jugando, ajena al drama que se desarrollaba. Los gemelos continuaron con sus castillos. Emma tarareaba su canción, pero Max sabía que en pocos minutos sus mundos inocentes se convertirían en una pesadilla. El primer puma apareció a las 6:49. La cámara número 3 lo captó emergiendo de entre los arbustos, a apenas 30 metros de donde jugaba Emma. Era un macho adulto, de aproximadamente 80 kilos, sus músculos ondulando bajo el pelaje dorado. Sus ojos se fijaron en la pequeña niña como rayos láser. El segundo felino se materializó 10 segundos después, flanqueando por la derecha, acercándose hacia donde los gemelos construían sus castillos de arena. Los expertos que analizaron estas imágenes coinciden en algo aterrador. Los pumas habían planificado un ataque coordinado. No era casualidad.
Era una emboscada calculada contra presas vulnerables. Max lo entendió inmediatamente. Sus pupilas se dilataron. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Durante 3 segundos, que parecieron eternos, el tiempo se congeló. El Rottweiler sabía que enfrentaba la decisión más importante de su vida. Podía huir, buscar refugio, sobrevivir, o podía hacer lo que sus instintos más profundos le gritaban, proteger a su manada humana sin importar las consecuencias. A las 6:50 exactas, Max tomó su decisión. Se incorporó lentamente, revelando unos colmillos que brillaban como dagas de marfil. Un gruñido profundo, primordial, brotó de su pecho. No era el ladrido de un perro doméstico, era el rugido ancestral del lobo que llevaba en sus genes. Los niños finalmente lo escucharon. Sara se detuvo, sus ojos inocentes buscando a Max. Los gemelos alzaron la vista desde sus juegos. Emma dejó de canturrear. Por primera vez en sus cortas vidas, vieron a su querido Max transformado en algo diferente. Algo peligroso, algo feroz. Sus ojitos se llenaron de confusión y un miedo que no lograban comprender completamente. El primer puma se abalanzó sobre Emma a las 6:50, 23 segundos. La cámara captó el momento exacto. 180 kilos de depredador salvaje saltando a través del aire, colmillos expuestos, garras extendidas como cuchillos curvos. Emma ni siquiera tuvo tiempo de gritar, pero Max sí tuvo tiempo de reaccionar. En una explosión de velocidad que desafió las leyes de la física, el Rottweiler se catapultó desde su posición, cubriendo 8 metros en menos de 2 segundos. Su cuerpo macizo interceptó al puma en pleno vuelo, como un misil de carne y hueso. El impacto resonó por todo el valle, un golpe seco, brutal, que hizo temblar las ventanas de la cabaña. Ambos animales rodaron por el suelo en una maraña de pelaje, colmillos y sangre. Max había logrado lo imposible: desviar el ataque mortal a centímetros de la pequeña Emma. La niña cayó de espaldas, ilesa, pero aterrorizada, mientras presenciaba una batalla que sus pesadillas más salvajes no podrían haber imaginado. Los gruñidos, rugidos y ladridos crearon una sinfonía infernal que despertó cada instinto primordial en un radio de kilómetros. Pero la pesadilla apenas comenzaba, porque el segundo puma ya se dirigía hacia los gemelos, y Max estaba ocupado luchando por su vida contra el primer atacante. Los pequeños Michael y Daniel se abrazaron, sus caritas manchadas de lágrimas, mientras veían cómo su héroe de 4 patas libraba una guerra que parecía imposible de ganar. Max logró desprenderse del primer puma con una maniobra que los expertos describieron como técnicamente perfecta. Usando su peso superior y su centro de gravedad más bajo, giró su cuerpo masivo y proyectó al felino contra un árbol con una fuerza devastadora. El sonido del impacto fue como un disparo de rifle, pero no tuvo tiempo de celebrar. A través de su visión periférica captó al segundo puma saltando hacia los gemelos. Michael y Daniel, de apenas 6 años, estaban petrificados de terror. Sus pequeños cuerpos temblaban como hojas al viento. El puma se acercaba con la elegancia mortal de una guillotina descendente. Sus músculos se contraían, preparándose para el salto final. Era un depredador de 75 kilos, ligeramente más pequeño que su compañero, pero igualmente letal. Max no lo pensó 2 veces. Ignorando el dolor punzante de las garras que habían desgarrado su costado izquierdo, se lanzó en una carrera desesperada. Sus patas golpeaban el suelo como martillos, cada zancada impulsada por un amor tan puro que trascendía el instinto de supervivencia. Los segundos se ralentizaron como en una película de acción. El puma en el aire, garras extendidas, los gemelos abrazados, ojos cerrados, Max corriendo como si su vida dependiera de ello, porque en realidad las vidas de sus pequeños humanos sí dependían de él. La colisión fue aún más brutal que la primera.
Max interceptó al segundo puma a medio salto y ambos cuerpos se estrellaron contra el arenero con un estruendo que hizo temblar la tierra. Las cámaras captaron los siguientes 3 minutos y 47 segundos de pura brutalidad animal. Max, ensangrentado pero imparable, luchaba simultáneamente contra 2 adversarios que habían evolucionado durante milenios para matar. Sus colmillos encontraron el cuello del segundo puma. Su mordida, con una presión de 328 libras por pulgada cuadrada, se cerró como un tornillo de banco. El felino rugió de dolor y furia, sus garras traseras buscando desesperadamente el vientre expuesto del Rottweiler. Pero Max había aprendido a pelear en las calles antes de encontrar a la familia Henderson. Sus movimientos eran calculados, brutales, efectivos. Mientras tanto, el primer puma se recuperaba del impacto contra el árbol. Sangre goteaba de su hocico, pero sus ojos amarillos ardían con una rabia primitiva. Se reincorporó lentamente, cada músculo tenso como un resorte, preparándose para el ataque final. Los niños, agrupados ahora en el porche bajo la protección parcial de los pilares de madera, lloraban desconsoladamente. Sarah gritaba el nombre de Max una y otra vez, su voz quebrada por el terror. Emma se había hecho un ovillo, sus pequeñas manos cubriendo sus ojos, pero sin poder evitar escuchar los sonidos aterradores de la batalla. Los gemelos se mecían de adelante hacia atrás, traumatizados por una violencia que sus mentes infantiles no podían procesar. Era una escena que cambiaría sus vidas para siempre. Jennifer Henderson escuchó los primeros rugidos desde la cocina. Una madre sabe reconocer el sonido del peligro absoluto. Su corazón se detuvo por completo cuando escuchó los gritos desesperados de Sarah. Dejó caer la bandeja de la cena, los platos estrellándose contra el suelo como cristales de su mundo que se hacía pedazos. Corrió hacia la ventana y lo que vio la paralizó de horror puro. Su querido Max, el gentil gigante que dormía a los pies de la cama de Emma cada noche, se había transformado en una máquina de guerra primitiva. Sangre goteaba de múltiples heridas en su pelaje negro. Sus colmillos brillaban como dagas manchadas de rojo, y frente a él, 2 depredadores salvajes que parecían surgidos de las pesadillas más oscuras. ¡David!, gritó con una voz que jamás había salido de su garganta. Su esposo llegó corriendo desde el estudio, casi tropezando con los escalones. Al ver la escena, su rostro se descompuso. Buscó desesperadamente su rifle de caza, pero estaba guardado en el sótano, bajo llave, como correspondía a un padre responsable. Los segundos corrían como horas. Cada gruñido, cada rugido, cada grito de sus hijos se clavaba en su alma como cuchillos ardientes. Se sentía completamente impotente mientras su fiel compañero luchaba una batalla que parecía imposible de ganar. David marcó el 911 con dedos temblorosos, pero sabía que la ayuda tardaría al menos 25 minutos en llegar a su propiedad rural. Para entonces, todo habría terminado de una manera u otra. Max sintió como sus fuerzas comenzaban a flaquear. Las heridas en su costado sangraban profusamente, tiñendo su pelaje negro de un rojo oscuro que contrastaba macabramente con el suelo de la montaña. Su respiración se había vuelto laboriosa, entrecortada, pero cada vez que escuchaba los sollozos de los niños, una nueva ola de determinación lo invadía. Era como si cada lágrima de Sarah, cada gemido de Emma, cada susurro aterrorizado de los gemelos, alimentara un fuego interno que ningún dolor físico podía extinguir. Sus ojos, normalmente dulces y pacíficos, ahora brillaban con una ferocidad que trascendía su naturaleza canina. El primer puma se acercaba nuevamente, más cauteloso ahora, respetando la fuerza brutal que había demostrado este perro imposible. Caminaba en círculos, buscando el momento perfecto para atacar. El segundo felino se había separado,
lamiéndose las heridas que los colmillos de Max habían dejado en su cuello. Pero sus ojos seguían fijos en los niños, calculando, esperando la oportunidad. Max se colocó estratégicamente entre los depredadores y su familia humana. Su postura era la de un gladiador moribundo que sabe que debe ganar su última batalla. Sus patas se separaron para mantener el equilibrio. Su cabeza masiva se mantuvo baja, como un toro preparándose para embestir. Un hilo de saliva mezclada con sangre goteaba de su hocico entreabierto. Sabía que estaba perdiendo sangre rápidamente. Sabía que sus oportunidades de supervivencia disminuían con cada segundo que pasaba. Pero también sabía algo más. No importaba el costo, no permitiría que esos depredadores tocaran a sus pequeños. El ataque final comenzó a las 6:54, 12 segundos, cuando ambos pumas decidieron coordinar una embestida simultánea. Las cámaras captaron el momento con una claridad brutal. Dos sombras doradas saltando desde direcciones opuestas, como si hubieran ensayado esta maniobra durante años. Max se encontró en el centro de un ataque pinza, con menos de 2 segundos para reaccionar. Su mente canina calculó las probabilidades en una fracción de segundo. No podía detener a ambos, pero sí podía elegir cuál enfrentar y cuál tendría que soportar. En una decisión que definiría su legado, Max se giró hacia el puma que se dirigía hacia Emma y Sarah, las más pequeñas, las más vulnerables. Su cuerpo masivo se interpuso como un escudo viviente, recibiendo el impacto completo de 180 kilos de músculo salvaje. El golpe lo lanzó hacia atrás, pero logró morder el cuello del felino con una fuerza que jamás había empleado. Sus colmillos se hundieron profundamente, buscando la arteria carótida con la precisión de un cirujano. El puma rugió de agonía, sus garras desesperadas arañando el pecho y los flancos del Rottweiler. Pero Max no soltó. Aunque el segundo felino había aterrizado sobre su espalda y ahora lo desgarraba con saña, él no soltó. Aunque sentía como la vida se escapaba de su cuerpo con cada gota de sangre que manchaba la tierra, él no soltó, porque en algún lugar profundo de su corazón de guerrero sabía que esta era su misión, su propósito, su regalo final a la familia que lo había amado incondicionalmente. Los gritos de los niños se convirtieron en una cacofonía de terror puro que se extendió por todo el valle. Sarah gritaba «¡Max! ¡Max!», hasta que su garganta se quedó ronca. Los gemelos lloraban abrazados, sus pequeños cuerpos sacudidos por sollozos incontrolables. Emma había perdido la capacidad de emitir sonidos, su boquita abierta en un grito silencioso mientras presenciaba cómo su héroe de 4 patas se sacrificaba por ellos. Desde la ventana, Jennifer Henderson grababa todo con su teléfono móvil, sus manos temblando tanto que las imágenes se movían como si fuera un terremoto. Las lágrimas nublaban su vista, pero sabía que necesitaba documentar la valentía sobrehumana de Max. David había encontrado finalmente su rifle, pero no se atrevía a disparar por miedo a lastimar a Max en medio de la maraña de cuerpos que luchaban a muerte. El sonido de su voz quebrada llegaba hasta donde luchaba Max. «Aguanta, amigo, aguanta». Pero Max ya no luchaba por aguantar. Luchaba por terminar lo que había comenzado. Su visión se nublaba por la pérdida de sangre, pero su determinación permanecía cristalina. El primer puma se debilitaba en sus mandíbulas. Lo sintió, lo saboreó. La victoria estaba cerca, pero el precio sería más alto de lo que jamás imaginó. El segundo felino seguía desgarrando su espalda, buscando desesperadamente su columna vertebral. Max sintió como sus patas traseras comenzaban a entumecerse. El tiempo se agotaba para él, pero también se agotaba para sus enemigos. En las 6:57:03 segundos exactos, Max logró lo imposible. Sus colmillos finalmente encontraron la arteria principal del primer puma. Un chorro de sangre caliente manchó su rostro, pero el felino se desplomó.
sus ojos amarillos perdiendo lentamente el brillo de la vida. Uno menos. Quedaba uno, el más fuerte, el más desesperado. Max intentó girarse para enfrentar al segundo atacante, pero sus patas traseras no respondieron. La columna había sido dañada. Su cuerpo de gladiador, que había resistido lo imposible durante más de 6 minutos, finalmente mostraba signos de colapso total. Pero sus patas delanteras aún funcionaban, su cuello aún tenía fuerza, sus colmillos aún brillaban como espadas. El segundo puma, enloquecido por la muerte de su compañero y por sus propias heridas, se separó de la espalda de Max y se posicionó frente a él. Era el duelo final, el momento decisivo. Dos guerreros mirándose a los ojos, sabiendo que solo uno sobreviviría. Max ya no podía ponerse en pie completamente, pero su mirada no flaqueó ni por un segundo. Con sus patas delanteras firmemente plantadas en la tierra ensangrentada y arrastrando su tren posterior paralizado, se las arregló para mantener una postura desafiante. Sus ojos oscuros se encontraron con los ojos amarillos del puma. En esa mirada se leía un mensaje claro. Tendrás que matarme para tocar a mis niños. El puma entendió el mensaje y aceptó el desafío. Se preparó para el salto que definiría el destino de todos. Pero algo cambió en los ojos del puma durante esos segundos finales. Los expertos en comportamiento animal que estudiaron las grabaciones notaron algo extraordinario. Por primera vez, el depredador mostró algo parecido al miedo. No miedo físico, sino algo más profundo, como si reconociera en Max algo que jamás había enfrentado antes. Una fuerza que trascendía la naturaleza, los instintos, la lógica de supervivencia. El felino retrocedió un paso, luego otro. Sus orejas se aplanaron contra su cabeza, su cola se bajó. Durante 23 segundos que quedaron grabados en la eternidad, el puma más salvaje de Colorado se enfrentó a una verdad abrumadora. Estaba frente a un ser cuyo amor era más fuerte que su propio instinto de supervivencia. Max aprovechó esa vacilación para hacer algo que nadie esperaba. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se las arregló para emitir un ladrido. No era un ladrido de dolor, ni de miedo, ni de rabia. Era un ladrido de advertencia. Profundo, resonante, que se extendió por todo el valle como el rugido de un león ancestral. Decía, esta es mi familia, este es mi territorio, estos son mis cachorros, y aunque me muera aquí mismo, no permitiré que les hagas daño. El mensaje llegó claro y directo al cerebro primitivo del puma. Durante milenios de evolución, los felinos habían aprendido a reconocer cuando enfrentaban a un adversario que pelearía hasta el último aliento. Y Max había cruzado esa línea hace ya varios minutos. El puma dio un paso más hacia atrás. Sus instintos de supervivencia finalmente superaron su hambre desesperada. Había perdido demasiada sangre. Su compañero yacía muerto, y frente a él había un enemigo que claramente estaba dispuesto a morir peleando. La ecuación ya no tenía sentido desde una perspectiva evolutiva. Con una última mirada hacia los niños, el felino se dio la vuelta lentamente y se alejó hacia la espesura del bosque, cojeando, sangrando, derrotado por algo que jamás podría comprender completamente, el amor incondicional de un perro por su familia humana. Max lo observó alejarse, manteniéndose alerta hasta que la sombra dorada desapareció completamente entre los árboles. Solo entonces permitió que su cuerpo se desplomara sobre la tierra ensangrentada. Sus ojos se cerraron por primera vez en más de 7 minutos. Su respiración se volvió superficial, laboriosa, pero en sus labios se dibujó algo parecido a una sonrisa. Lo había logrado. Sus niños estaban a salvo. Los 4 pequeños corrieron hacia él, sus caritas surcadas por lágrimas, sus vocecitas quebradas gritando su nombre. Sara llegó primero, sus pequeñas manos acariciando la cabeza masiva de su héroe. Max
«Por favor, no te mueras», susurró entre sollozos. «Por favor, no nos dejes». Emma se acurrucó contra su pecho herido, su carita presionada contra el pelaje empapado en sangre. Los gemelos se abrazaron a sus patas, como habían hecho miles de veces durante juegos inocentes que ahora parecían pertenecer a otra vida. Los paramédicos llegaron 18 minutos después, seguidos por los guardias forestales y un equipo veterinario de emergencia. Encontraron una escena que ninguno olvidaría jamás. 4 niños abrazados a un rottweiler moribundo, negándose a separarse de él mientras susurraban palabras de amor y agradecimiento. Max tenía 23 heridas de garra. Había perdido casi el 40% de su sangre y su columna vertebral había sido severamente dañada. Los veterinarios trabajaron durante 6 horas para estabilizarlo, usando técnicas de emergencia normalmente reservadas para humanos. La familia Henderson se negó a moverse del hospital veterinario durante los 3 días siguientes. Los niños dormían en sillas junto a la jaula de recuperación, sus pequeñas manos tocando suavemente las patas de Max cada vez que él gemía en sueños. Sarah le leía sus cuentos favoritos. Emma le cantaba la canción que tarareaba aquel día fatídico. Los gemelos le dibujaron cientos de tarjetas con mensajes que decían «Gracias por salvarnos, Max». La historia se viralizó cuando Jennifer Henderson publicó las grabaciones de seguridad en redes sociales. El hashtag Max el héroe se convirtió en tendencia mundial durante semanas. Donaciones llegaron de todos los rincones del planeta para costear el tratamiento médico. Expertos en comportamiento animal calificaron la hazaña de Max como imposible desde cualquier perspectiva científica. Pero para la familia Henderson no era imposible. Era simplemente amor puro convertido en acción. Max sobrevivió, aunque quedó paralizado de sus patas traseras. Los Henderson le construyeron una silla de ruedas especial y el valiente rottweiler aprendió a moverse con la alegría de siempre, como si nada hubiera cambiado. Los niños lo cuidaban con una devoción que trascendía lo normal. Ya no era solo su mascota, era su salvador, su héroe, su ejemplo viviente de lo que significa el amor incondicional. Las pesadillas llegaron, por supuesto. Sarah despertaba gritando, reviviendo los rugidos y los gritos. Los gemelos desarrollaron miedo a salir al patio. Emma se negaba a alejarse más de 3 metros de Max, pero la terapia familiar, el amor y la presencia constante de su héroe de 4 patas los ayudaron a sanar gradualmente. Max se convirtió en el perro más famoso de Colorado. Recibió medallas de honor de organizaciones de todo el mundo. Pero lo que más lo llenaba de felicidad no eran los reconocimientos. Era ver a Sarah reír otra vez. Era escuchar a Emma canturrear sus canciones. Era sentir cómo los gemelos se abrazaban a él cada noche antes de dormir. Durante los siguientes 4 años, Max vivió como el rey indiscutible de la casa Henderson. Nunca más se enfrentó a pumas, pero su legado de valor resonó en cada corazón que conoció su historia. Los veterinarios dijeron que un perro con sus heridas no debería haber sobrevivido más de 2 años. Max vivió 4 años más, felices, plenos, rodeado del amor de la familia que había salvado con su propia vida. Cuando Max finalmente partió, en una cálida tarde de primavera de 2023, tenía 7 años. Murió como había vivido, rodeado de amor incondicional. Los 4 niños, ya más grandes, pero no menos devotos, estuvieron con él hasta el último momento. Sus últimos latidos resonaron mientras Sarah, ahora de 12 años, le susurraba al oído: «Gracias por enseñarnos que el amor verdadero no conoce límites». Su funeral fue transmitido en vivo por múltiples canales de televisión. Miles de personas de todo el mundo enviaron flores, cartas y tributos, pero el homenaje más hermoso no vino de extraños. Vino de Emma, ahora de 8 años, quien escribió en una carta que leyó frente a su tumba:
Max no era solo nuestro perro. Era nuestro ángel guardián con 4 patas y un corazón más grande que las montañas de Colorado. Los Henderson enterraron a Max en su propiedad, bajo el mismo roble donde solía descansar aquella tarde fatídica de octubre. Plantaron un jardín de flores silvestres a su alrededor, las mismas que Emma recolectaba el día del ataque. Colocaron una placa de bronce que simplemente decía: Max, el guardián, enseñó al mundo que el amor verdadero no conoce miedo. Pero la historia de Max no terminó con su muerte. Su legado inspiró cambios legislativos para proteger a los animales héroes. Su historia se enseña en escuelas como ejemplo de lealtad y sacrificio. Y cada 15 de octubre, el Día de Max, se celebra en Colorado para honrar a los animales que han salvado vidas humanas. Los expertos nunca lograron explicar completamente cómo un perro doméstico logró enfrentar y derrotar a 2 pumas adultos. Las leyes de la física, la biología y el comportamiento animal sugerían que era imposible, pero los Henderson sabían la respuesta. No era física, no era biología, era algo más profundo, más puro, más poderoso que cualquier fuerza natural. Era amor convertido en coraje sobrehumano. Max había demostrado que cuando alguien ama de verdad, es capaz de trascender sus propias limitaciones. Había probado que la lealtad genuina puede vencer cualquier adversidad. Había enseñado al mundo que los héroes no siempre usan capa, a veces usan collar. Los pumas nunca regresaron a esa zona de Colorado. Los guardias forestales reportaron que la pareja había migrado permanentemente hacia territorios más alejados de la civilización. Algunos expertos sugieren que el trauma del encuentro con Max los marcó de por vida. Otros creen que simplemente reconocieron que habían enfrentado algo que estaba más allá de su comprensión, un amor tan puro que se había convertido en una fuerza imparable de la naturaleza. La familia Henderson se mudó a una casa en la ciudad 2 años después de la muerte de Max, no por miedo, sino porque querían estar cerca del centro de rehabilitación animal que fundaron en su honor. El Centro Max se especializa en ayudar a perros que han sufrido traumas defendiendo a sus familias humanas. Es un lugar donde el legado de valor de Max sigue viviendo, sanando y salvando vidas cada día. Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, dale a ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.